Ahí están viendo la guía de trabajos prácticos. Sí, profe. Bueno, tienen un montón para trabajar en el ejercicio 16. Fabián les hizo el D, yo hice un ejemplo que no está acá. Y el F, ¿ven el F? Yo se los puse resueltos acá en el PowerPoint. El ejercicio F está resuelto en el PowerPoint. Así que después lo intentan hacer ustedes, pero tienen la solución puesta en el PowerPoint. Ahí justo hay un punto de derivada no existente, ¿sí? Pero después lo miran desde allí, porque no tenemos tiempo para hacer muchos ejercicios. Sí, yo quiero pasar algunos con parámetros, porque si ustedes observan, después vienen el 17, 18, 19 y 20, que son con parámetros. El 20 también se los dejo resuelto en el PowerPoint. Siempre primero inténtenlo ustedes hacer. Y yo voy a hacer uno con parámetros, que no está en la guía, lo tomé en alguno de mis parciales seguramente. Y después ustedes intentarán hacer con parámetros solitos, ¿sí? Este de parámetros, que ahora lo voy a explicar y también queda resuelto en papel a la derecha, pero lo voy a explicar ahora. Dice, hallar el valor de A para que la función g de x tenga un extremo en x igual a 8. Para el valor de A hallado, determinar los intervalos de crecimiento, si tiene otro extremo y de qué tipo son. ¿Sí? Acabo de leer el enunciado. Es un ejercicio con parámetros. Lo que conozco es que en x igual a 8 tiene que tener un extremo. Lo primero que ustedes harían es ¿qué cosa? Lo que ya le hartamos la paciencia. ¿Qué buscarían primero de g de x? El dominio. ¿Cuál es el dominio de g de x? Reales A pesar de que es Reales con positivos. parámetros, lo puedo determinar, ¿no? Todos los reales positivos. No. Los reales menos el 0, porque está elevado al Exacto. cuadrado. Porque está elevado al cuadrado. Acá le puedo dar valores negativos a la x. Claro, claro. Entonces, el único valor que no le puedo dar es 0. Ustedes ya ven logaritmo y ya... Cuidado, miren lo que está en el argumento, ¿sí? Acá x puede tomar valores negativos porque al estar elevado al cuadrado se transforman en positivos. El único valor que no le puedo asignar es 0. Bueno, el dominio son todos los reales menos el 0. Ve el logaritmo y corre más rápido que un motor. Claro. Si me dice que tiene un extremo en x igual a 8, ¿qué harían ustedes con ese dato que tienen? No me dicen de qué extremo se trata, pero me dice que en x igual a 8 hay un extremo. Si hay un extremo, antes de ser extremo, ¿qué fue x igual a 8? ¿Un qué? Un punto crítico. Fue un punto crítico. Si fue un punto crítico, voy a tener que derivar. A ver si es un punto crítico de derivada nula o de derivada no existente. ¿Cuánto me da la derivada de esto? 1 sobre x cuadrado por 2x más a. Bien, el dominio de G' coincide con el dominio de G. Reales menos el 0. Quiere decir que puntos de derivada no existente no tenemos, porque no existiría la derivada en 0, igual acá podemos simplificar, ¿no? Esto quedaría 2 sobre x más a. Para todo valor que no sea 0, esa derivada existe. Quiere decir entonces que si esto es si acá hay un extremo, ¿qué significa? Que G' en 8, ¿cuánto va a valer? 0. Claro. Por este dato, por 1. Bueno, entonces ponemos 2 sobre 8 más a igual a 0.
Y ahí despejamos A. Menos 1/4. ¿Se entendió eso? Profe, yo no entendí por qué tiene que valer 0. A vos te dan como dato que hay un extremo en x igual 8. Vos para buscar los extremos, primero buscás los puntos críticos. Y vos, los puntos críticos eran ¿qué puntos? Donde la derivada se hace 0 o donde no existe la derivada. Este tipo de puntos acá no hay. Porque, como expliqué, el dominio de G' es igual al dominio de G. Quiere decir entonces que la derivada existe en todos los puntos. Entonces, como a mí me aseguran que en x igual a 8 hay un extremo, primero fue punto crítico. Significa que la derivada evaluada en ese punto tiene que valer 0. ¿Ahora sí o no? Sí, ahora sí, gracias. ¿Ya? Bueno, a vale menos 1/4. Reescribimos nuestra función. Logaritmo natural de x al cuadrado menos 1/4 x. Acá no hace falta encerrar entre paréntesis a x cuadrado, porque si yo escribo esto así, el logaritmo natural es solo del primer, hasta ahí llega, ¿sí? Si quieren, por las dudas, poner vínculo, pónganlo, pero si yo separo en términos, queda bien claro quién afecta el logaritmo natural. Solo a x cuadrado. Bueno, tenemos nuestra función. Vamos a escribir la derivada. La derivada ahora es 2x menos 1/4, que es el valor de A. Y el ejercicio me dice que tengo que determinar intervalos de decrecimiento, si tiene otro extremo y de qué tipo son. ¿Sí? Para saber si esta derivada si esta función presenta otro punto crítico, tengo que analizar qué pasa con la derivada, si la derivada se anula en algún otro punto. Saco factor común denominador, mejor dicho, 4x. Acá me queda 8 menos x. Y este cociente solo se hace 0 ¿para qué valor de x? Para 8. 8. Solo para 8, que es el que conocemos, ¿sí? O sea que el único punto crítico es x igual 8. Por lo tanto, no hay otro extremo. Porque si no tengo ni punto crítico, menos voy a poder analizar si ese punto crítico es o no extremo. El único punto crítico es x igual a 8. ¿Sí? Por eso otro extremo no presenta la función. Necesitamos analizar intervalos de crecimiento y de decrecimiento. O hago tablita de signos para estudiar el signo de la derivada primera o trabajo con la recta numérica. ¿Qué tengo que marcar en la recta numérica? El dominio de la función primero, que son todos los reales menos el 0. Y marco el 8. Porque cuidado, para analizar el signo de este cociente, el 0 va a influir en el signo de este cociente. ¿Por qué? Para analizar el signo de ese cociente tengo que fijarme dónde se anula el de arriba y dónde se anula el de abajo. Donde se anula el de abajo no pertenece al dominio de la función, pero me va a hacer cambiar el signo de este denominador. Porque esto es lo que yo les digo, o lo hacen con tablita de signos o lo hacen acá con colores. El signo de el signo, lo voy a poner en turquesa, signo del denominador. Incluso yo a veces lo que suelo hacer son la rayita de fracción acá arriba. Es otra manera más rápida de analizar el signo de un cociente en este caso.
Sí. Cuando pone único punto crítico es x igual a 8, por lo tanto no hay extremo. Se refiere Otro a... extremo. Sí. No no hay. hay otro. Sí. ¿Qué? ¿Me refiero a qué? No, nada, era eso. Si No, era porque no, otro. en x igual a Sí, 8 no había sí, extremo. lo escribí. Mm. Sí, era eso nada más. Bueno, entonces acá el signo del cociente les estaba diciendo, el signo del denominador, que lo voy a poner ahí en turquesa, es negativo a la izquierda de 0 y positivo a la derecha de 0. Y el signo del numerador, que lo voy a poner, qué sé yo, en rojo, se anula en 8. A la izquierda de 8, esto toma valores negativos. Y a la derecha de 8, valores positivos. ¿Está bien esto que estoy poniendo en rojo o estoy diciendo una pavada? ¿No es al revés, profe? Está bien. Claro, es al revés. Porque ustedes se creen que siempre a la izquierda tiene que ser negativo y a la derecha positivo, que es lo que pasó en el parcial. No, esto es exactamente al revés. A la izquierda de 8, esto toma valores positivos y a la derecha de 8 valores negativos. Esto es lo que pasó cuando abrieron la función valor absoluto, que muchos me la abrieron al revés. Chao, todo el ejercicio lo tienen. Abrir mal la función valor absoluto implica que todo lo que sigue está opaco. Entonces acá, negativo, positivo y positivo. Esto es tablita de signos, la recta numérica. Yo si lo hacen prolijo, acepto esto también. Y si no, hacen la tabla de signos. Positivo dividido negativo, negativo. Positivo dividido positivo, positivo. Y negativo dividido positivo, negativo. Quiere decir que en este trayecto tenemos función decreciente, función creciente, función decreciente. Conclusión, me faltan escribir los intervalos. ¿Cuáles serían los intervalos de crecimiento? De 0 a 8 sin incluir. Claro, porque fíjense en que en 0 no está en el dominio de la función. El intervalo de decrecimiento De menos infinito a 0 y y de 8 después de 8 más infinito. Bueno, y algo muy importante, algunos miran acá y dicen, en 0 hay un mínimo. Cuidado, no hay ningún mínimo porque 0 no pertenece al dominio de la función. No hay extremo en un punto que no pertenece al dominio de la función, porque ustedes a veces miran esto y se olvidan de dónde están partiendo. Y ahí metieron un error conceptual gigante. ¿Estamos de acuerdo? Me falta algo más contestar. ¿Qué es lo que más me falta contestar? El tipo. El tipo de extremo que tenemos en dónde. En 8. En 8. X igual a 8. Entonces, ¿qué decimos? Que G de 8 es Máximo. máximo Máximo relativo. relativo. Cada vez que digo máximo me acuerdo de esa hermosa película que se llama El Gladiador. ¿La vieron? Máximo de Empiezan a severidad. gritar, máximo, máximo. Sí, película. Qué peliculón. Yo la vi como 3 veces, no me canso de verla. Siempre lloro, pero qué buena película. Bueno, muy bien. Acá lo tienen en papel, hecho. No pasa nada que se sobreescriba porque, bueno, si no usan la animación, no se va a sobreescribir. Y lo tienen hecho. Y acá hice la tablita de signos en vez de la recta numérica para que vean que son dos maneras distintas, pero que las dos son válidas. ¿Estamos?
Sí, profe. Bueno, este es el 20 de la guía. Inténtenlo ustedes. Solo vamos a leer para ver si interpretan lo que está pidiendo. Dice determinar el o los puntos para los cuales la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f de x es mínima. Tómense en su tiempito. La pendiente de la recta tangente a la gráfica es mínima. Dicho de otra manera, tengo que encontrar el menor valor de ¿qué? Si me dicen de la pendiente de la recta tangente. Cuando termina de decrecer y empieza a crecer, ¿es el valor mínimo? ¿Pero quién? El punto, o sea, el punto crítico. Pero vos estás hablando de f de x. Y acá dice determinar el o los puntos para los cuales la pendiente de la recta tangente a esa gráfica es mínima. ¿Cómo se sacan las pendientes de las rectas tangentes? Profe, no sé si está bien, ¿no? Pero puede ser que la derivada tiene que ser menor a 0. ¿Por qué menor a 0? Para que sea mínima. No, a No estoy ver, confundido. a ver. A vos te piden el mínimo de la derivada, pero no tiene por qué ser un valor negativo, ojo. O sería cuando cambie de signo. Cuando No, cambie de chicos, signo. lean qué función es la que hay que estudiar. ¿Cuál es la función que hay que estudiar? ¿El mínimo de quién pide? Claro, ¿el mínimo de quién? Perdón que me metí. No, está bien, Salió de porque adentro. era lo próximo que iba a decir. El Sí, mínimo perdón. de De la quién. derivada. De la primera Claro, derivada. hay Estaba que buscar ansioso, disculpame. claro, hay que buscar el mínimo de la función derivada, ¿sí? Ustedes cuando buscan las pendientes de la recta tangente, ¿qué hacen primero? Primero buscan la función derivada, ¿sí? Y después calculan directamente en el punto que le dicen la pendiente de la recta tangente, pero la función derivada de una función, ¿qué les da? Todos los posibles x, o sea, cuando yo calculo la derivada de esa función y a la x la reemplazo por puntos, ¿qué voy calculando? Voy calculando las pendientes de las distintas rectas tangentes. A ver, voy a hacer un dibujito. Yo tengo una f de x cualquiera, acá, ¿sí? Este es f de x. Cuando yo calculo la función derivada, que si acá es creciente, bueno, acá parece que justo va a ser constante. Espere, vamos a dibujarla mejor. Si yo grafico en ' misma gráfica la función derivada, seguro que en este trayecto, como es creciente acá, va a tener que ser positiva. F' va a tener que estar por arriba del eje. Acá vale 0. F' va a tener que pasar por acá. Y acá, al ser decreciente, la derivada primera va a tener que estar por debajo del eje. Si esto es una parábola, seguro f' va a tener que ser una recta, ¿no? Si esto es una cuadrática, su derivada seguro va a tener un grado menor. Supónganse entonces que esto sería así. Este es el gráfico de f' de x. ¿Sí? Ustedes, si yo en cada punto calculo el valor de la
derivada, ¿qué estoy calculando? La pendiente de las rectas tangentes en cada uno de los puntos de mi función original. ¿Sí o no? Si yo calculo f' en 4, ¿qué será? La pendiente de la recta tangente en mi función original por 4. Si calculo f' en 8, será la pendiente de la recta tangente a la función original en 8. Yo quiero saber cuándo estas pendientes, dice, en qué puntos esas pendientes son mínimas. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar el mínimo de la función derivada. Bueno, justo si sería este dibujo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Tiene mínimo esta función derivada? Si es una recta. No, porque es todos los reales el dominio. Claro, y ven que acá hay valores negativos, por eso lo negativo no tiene que ver con el mínimo. ¿Estamos? Lo que tengo que hacer es buscar el mínimo de f'. Debo buscar los mínimos de f' de x. Eso es lo que me pide el ejercicio con palabras retorcidas, pero es eso lo que me pide. ¿Mm? Recuerden que cuando ustedes calculan la función derivada, están obteniendo una nueva función. Bueno, acá me están pidiendo que calcule los mínimos de esa nueva función, que es la función derivada. ¿Por qué? Porque esta función derivada me da la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos cuando yo a la x la reemplazo por valores. Y quiero saber cuándo esto es mínimo. Y no tiene nada que ver con lo negativo, ojo. Bueno, la solución la tienen en la diapositiva que sigue, que está escrita en papel. Inténtenla ustedes. Lo más importante es entender lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Ven cómo les cuesta mucho? Y esto se aprende practicando, leyendo, no siendo mecánico. Por eso, cuando yo pongo un ejercicio, lo primero que hago es se los leo en voz alta. Porque hasta yo me tengo que ubicar en el ejercicio. Yo no me sé de memoria todos los ejercicios. Yo tengo que leerlo y mi cabeza va pensando en función de eso que va leyendo. ¿Se imaginan que si me supiera de memoria todos los ejercicios que tengo? Qué sé yo, sería Einstein, no profesora Escorzo. Profe, entonces la derivada segunda tiene que ser igual a 0. Ahora tu función va a ser f' de x. Vos vas a tener que calcular la derivada segunda y los puntos críticos van a ser donde la derivada segunda se anula o donde no existe la derivada segunda y analizar. ¿Sí? Claro, por eso este ejercicio tiene mucho que ver con lo que decías recién vos del mecanicismo de la resolución, ¿no? Uno siempre dice, hago la primera derivada, la igualo a 0 y busco la segunda. No, ustedes tienen que fijarse bien qué es lo que está pidiendo. Están buscando el extremo de la primer derivada. Entonces, la función que tienen que analizar es la primer derivada, no. Claro, si no se quieren marear, a esta le pueden poner otro nombre, qué sé yo. Claro, no. Es fácil confundirse, por eso están muy acertadas las palabras que. Claro. A esta nueva función la llamo g y tengo que calcular la derivada primera de g, pero la derivada primera de g, ¿quién es? Pasa a ser la derivada segunda de mi función original. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, ahí tienen la solución, después la miran. Y vamos a pasar entonces ahora, si ustedes miran en la guía, inmediatamente que se terminan los ejercicios con parámetro, hay un titulito que dice problemas de optimización. Bueno, hay diferentes problemas, yo ahí recorté 2 problemas. Y primero vamos a ver qué es un problema de optimización. Yo ahí recorté 2 enunciados que tienen, pero antes
de leer y profundizar, quiero que entiendan que es un problema de optimización. Un problema de optimización es un problema donde a mí generalmente me piden maximizar o minimizar algo. Es decir, lograr, qué sé yo, dimensiones óptimas, longitudes óptimas, figuras óptimas para maximizar o minimizar un evento. Eso es un problema de optimización. Me van a pedir el máximo o el mínimo de algo que está en contexto. Esto sí es todo en contexto. Hay algunos que son genéricos, que pueden ser geométricos, digo, sin contexto, pero en general los problemas de optimización en su mayoría son en contexto, pero también puede haber problemas de optimización puramente geométricos que no sean de funciones en contexto. Y lo que me piden casi siempre es o buscar un máximo o buscar un mínimo para que pase tal cosa. Me condicionan ese máximo o ese mínimo. Entonces, cuando a mí me dan un problema de optimización, tengo que seguir como una serie de pasos para no confundirme, para poder encararlos. Y si yo tengo un enunciado, como me aparece acá, en la diapositiva anterior, lo primero que tengo que hacer es este enunciado tratar de traducirlo en un gráfico, porque si no, trabajar así medio en el aire, si yo no lo traduzco a un gráfico, es complicado. Entonces, conviene hacer una figura de análisis, en esa figura de análisis determinar qué datos tengo, cuáles son las variables que intervienen en el problema, si hay algún dato que me permite a mí relacionar las variables, qué dato me permite a mí relacionar las variables. Y esto es lo más difícil, plantear cuál es la función optimizar. La función optimizar es lo que a mí me están pidiendo maximizar o minimizar. Por ejemplo, volvamos al enunciado acá. Dice, un recipiente de almacenamiento en forma de prisma rectangular con tapa debe tener 10 metros cúbicos de volumen. La longitud de su base es el doble de la de su ancho, el material de la base cuesta 10. Calcular el costo mínimo de los materiales para ese recipiente. Ven que acá aparece lo que quiero minimizar. En este caso, lo que necesito minimizar es el costo de los materiales. Entonces, tengo que plantear la función optimizar o la función que me permita a mí dar respuesta a lo que me están pidiendo, y eso sale de la lectura del problema. Entonces, tengo que plantear esa función optimizar, y esa función que voy a plantear tiene que ser de una única variable, no puede tener dos variables, porque nosotros trabajamos con funciones de una sola variable. Una vez que planteamos la función, optimizar significa buscar un máximo o un mínimo. Entonces, para buscar un máximo o un mínimo, tenemos que aplicar lo que vimos recién. Derivar, buscar los puntos críticos y aplicar algún criterio para determinar dichos extremos, o el criterio de la derivada primera o el criterio de la derivada segunda. Y que ese extremo realmente verifique lo que me está pidiendo el problema. Si me pide maximizar, que sea un máximo; si me pide minimizar, que sea un mínimo. Y por supuesto, elaborar una respuesta al problema de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio. Yo acá transcribí el 22 nuevamente y ya me hice algunos gráficos. Si me dicen que el recipiente tiene forma de prisma rectangular, bueno, capítulo 5 del manual de ingresos, si no me acuerdo de los cuerpos geométricos, ¿sí? Prisma de base rectangular. Esto es un prisma recto. La altura es perpendicular a la base, se trata de un prisma recto. Cuando no me lo aclaran, lo tengo que considerar prisma recto. La base es un rectángulo
y dice que ese prisma tiene que tener un volumen de 10 metros cúbicos. Ya me voy poniendo acá datos. Volumen 10 metros cúbicos. ¿Sí? Y después empieza a decir, la longitud de su base es el doble que la de su ancho. ¿Yo puedo trabajar en el aire o necesito ponerle nombre a las variables que tiene este problema? ¿Cuántas variables tiene esta caja? ¿Cuántas son las dimensiones de este prisma recto? 1, 2, 3, 4. 3. 3, ¿sí? Vamos a ponerles nombre, qué sé yo, a esta la llamo L de largo, a esta la llamo A de ancho, y altura no porque se escriba con H, sino que generalmente la altura la designamos con H, pero altura no se escribe con H, ¿no? ¿Estamos? Le puse esos nombres. Dice, la longitud de su base es el doble de la de su ancho. Esta frasecita, ¿a qué variables está relacionando? A L y a A. Bueno, ¿y cuál sería la fórmula? L es igual a 3 2A. igual a 2 por A. L igual a 2 por A, ¿sí? Fíjense que yo acá me desarmé el prisma. Lo desarmé. Esta es la base, esta es la tapa y tenemos dos caras laterales, la izquierda y la derecha que tienen este dibujo y la de adelante y la de atrás que tienen este dibujo, ¿sí? Problemas geométricos en el ingreso a geometría dimos un montón, justamente para que la cabeza refresque todas estas cosas. Dice, el material de la base cuesta 10 pesos por metro cuadrado. 10 pesos por metro cuadrado. El de los lados y el de la tapa, 6 pesos. Esto hay que ponerlo en dólares. 6 pesos por metro cuadrado. Porque esto, ¿quién me cobra 6 pesos? Dame Nada. 10, dame 10. Sí. Dame 10 recipientes de almacenamiento. Y sí. Hay que ponerlo en dólares. Nosotros el otro día hablábamos con Gabriela y digo, vamos a pasar porque todos los años tenemos que estar cambiando los números de los problemas para que tengan sentido. Entonces directamente hay que ponerlo en dólares y chao. Bueno, entonces tenemos ese dato. Y me dicen calcular el costo mínimo de los materiales para ese recipiente. A ver, primero, estas letritas que puse acá, ¿las puedo reproducir acá? Esta letrita, ¿quién sería? De acuerdo al nombre que yo le puse en el prisma. L. L. Y esta, A. A. En la tapa, lo mismo, ¿no? Sí. Esta cara, las dos caras laterales, Con H. esto, a ver. Uno sería H. Y otro sería A y H. Y la de frente, L y H. L. L y H. ¿Sí? Si yo quiero saber si me cobran 10 pesos por metro cuadrado, ¿qué voy a tener que calcular de este rectángulo para saber cuánta plata me sale construir este rectángulo? Los metros cuadrados. Y los metros cuadrados es la superficie, ¿no? Claro. Entonces, el costo de la base, ¿cuál sería? ¿Qué cuenta tengo que hacer para calcular el costo de la base? L por A. L por A, que es la superficie, y a eso lo tendría que multiplicar por ¿cuánto? Por 10. Por 10. El costo de la tapa, Lo mismo. L por A, pero por 6, ¿no?
Ah, El de las caras laterales. A por H por 6. Pero ¿cuántas caras laterales tengo? Por 2. Son Entonces sería 2 por A por H por 6. Y el costo de las caras de frente y atrás, 2 por L por H claro, por porque 6. también son 2, ¿no? 2 por L por H por 6. Y el costo total, entonces, sería la suma de todo esto. 10 por L por A más 6 por L por A más, acá puedo poner 12 A por H y acá puedo poner 12 L por H. ¿Cuántas variables tengo si yo planteo esto así? 3. 3 variables. ¿Yo puedo trabajar con una función que tenga 3 variables? No. 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 Acá Pero hay pues, algo que ahí me no, pero permite. claro, eso iba a decir. Claro, esta me permite ya achicar la cuestión, ¿sí? A ver, si L es 2 por A esto lo reemplazo por 2 por A esto lo reemplazo por 2 por A, y a esto lo reemplazo por 2 por A. Entonces, ¿qué voy a tener? 2 por A por 20. 20 A cuadrado. ¿Están de Sí, acuerdo? Más. Si acá pongo 2 por A, 2 por 12 al 6. cuadrado. 12 A cuadrado. Más 12A por H no puedo hacer nada. Y acá, si pongo, me queda 24 A por H. A por H. Sigo teniendo dos variables, ¿ven? A y H. Bueno, para algo me dieron el volumen. ¿Cuál es la fórmula de volumen de un prisma? Cualquier cuerpo que no termina en punta, el volumen es la superficie de la base por la altura. Esa es una fórmula genérica. Si no termina en punta. Si termina en punta, esto hay que dividirlo por 3. La superficie de la base, L por A. Y la altura, H. Acá conocemos esto que vale 10. L, en vez de L puedo escribir 2A. Entonces, ¿qué sería esto? 2A cuadrado H. Esto me vincula a A con H. Entonces, de acá, ¿qué les parece? Despejaríamos H para que quede en función de A. ¿Qué me queda? 5 sobre A cuadrado. Sí. Pasó el 2. H es 5 sobre A cuadrado. Entonces, venimos acá. 20 más 12 lo puedo sumar. 32 A cuadrado, los dos primeros términos. Y acá, 12 a H lo voy a reemplazar por 5 sobre A cuadrado. Me queda entonces 12 A por 5 sobre A cuadrado más 24A y en lugar de H ponemos 5 sobre A cuadrado. Puedo simplificar. ¿Por qué alegremente puedo simplificar? ¿Puede ser 0A? No. No, porque si no H, habría costo. L y A son todas mayores que 0, porque son dimensiones. ¿No?
Entonces nunca pueden ser 0. Bueno, la función costo va a depender de A exclusivamente. Acá 5 por 2, 10, 5 por 1, 5. Esto es 60 sobre A. Más, y esto es 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, 120 sobre A. O sea, 32 A cuadrado más 180 sobre A. Esta función es la que tengo que optimizar. Función a optimizar. En este caso me piden el costo mínimo de los materiales. Entonces, ¿qué voy a tener que buscar de esta función? Mínimo El relativo. mínimo. Teniendo en cuenta que A tienen que ser positivos, ¿sí? Bueno, buscamos el mínimo de esa función. Sigo en la próxima hoja, 32 A cuadrado más 180 sobre A. Buscamos el mínimo. Relativo, ¿no? Para eso derivamos. ¿Cuánto me da la derivada? 64A. 4A. Bien. ¿Y esto? Más 180. No. Menos Esto 180 al cuadrado. Esto es 180 por a la menos 1. Baja el menos 1 y esto me queda a la menos 2. Entonces es así. Está bien, profe, sí. Bien. ¿Para qué derivamos? Para buscar puntos críticos. Buscamos puntos críticos, que son los posibles extremos. Para eso necesito sacar común denominador. Me queda 64 al cubo menos 180. ¿Y qué les parece? ¿Los puntos críticos serán de derivada nula o de derivada no existente? ¿Este cociente para valores positivos existe siempre? El dominio de C' es igual al dominio de C. Habíamos dicho que A era mayor que 0. Y este cociente solo tiene problemas para 0, pero 0 no está dentro del dominio de la función. Entonces, el dominio de la derivada coincide con el dominio de la función. Por lo tanto, ¿sí? Solo tenemos puntos críticos de derivada nula. Para la alegría de ustedes, en estos problemas de optimización, generalmente los puntos críticos son de derivada nula, no de derivada no existente, especialmente los que son en contexto. Bueno, ¿qué punto crítico tendrían acá? A ver. ¿Cuándo ese cociente se hace 0? Cuando se hace 0, ¿el de arriba o el de abajo? El de arriba. Solo el de arriba. Díganme si estoy haciendo bien. (45 sobre 16 simplificado).
Si simplifiqué bien, 90, 32, la mitad de 90, 45, la mitad de 32, 16. Y ahora, A es la raíz cúbica de ese número. Sí, profe. Ojo, este es el punto crítico. Para que este problema tenga solución, debería haber un mínimo en ese punto crítico. Si no, el problema no tendría solución. Pero para ver si tengo un mínimo, aplico criterio. Aplico criterio para determinar si hay un mínimo en ese punto. Digo un mínimo porque es lo que pide el problema. Y acá pueden usar el criterio de la derivada primera o el de la derivada segunda, porque no es difícil calcular la derivada segunda. La derivada segunda de esto es bastante fácil. Voy a hacer el criterio de la derivada segunda. Pueden usar cualquier criterio. Pero hay que usar un criterio. Criterio de la derivada segunda. Pueden usar el de la derivada primera si quieren, me da lo mismo. La derivada segunda es derivada del primer término 64. Y esto me quedaría más 360 sobre a al cubo. ¿Están de acuerdo? Porque esto es 180 por a a la menos 2. El menos 2 baja. 180 por 2, 360 negativo con el menos de adelante positivo y le resto 1, queda la menos 3, por eso es lo mismo que escribir esto. Esta derivada segunda la tengo que evaluar en este punto, que ni siquiera necesito hacer la cuenta acá. Acá lo que me importa es el signo. ¿Qué les parece? Va a ser Me va a mayor a quedar 0. positivo, ¿sí? Lo que me importa es el signo de la derivada segunda. No, 0 no, ¿por qué da 0? No. A 64 le voy a sumar otro valor positivo. Esto va a ser positivo seguro. Por lo tanto, en A, y acá, si quieren, como estamos trabajando con dimensiones, puedo buscar el valor aproximado de la raíz cúbica de 45,16. ¿Cuál es el valor aproximado de A? El resultado de esta cuenta. 1,41. 1,41. Bueno. La pregunta es, nosotros buscamos para qué valor de A hay un mínimo. ¿Terminamos el problema? ¿Respondimos a lo que me pidió el problema? Vuelvan a leerlo. Vamos para atrás. Calcular el costo mínimo de los materiales para este recipiente. ¿Calculamos el costo mínimo? No, Tendríamos que reemplazar en Ese valor en la función. Claro. Lo que calculamos es para qué valor de A esa función es mínima, pero no calculamos el valor mínimo de esa función. Hay que calcular la imagen de la función costo para A. Entonces, la respuesta, tengo que averiguar C de 1.41. O sea, 32 por 1.41 al cuadrado más 180 dividido 1.41. Hagan esa cuenta.
Profe, Sí. 1.41 puso 1.45 en el denominador, arriba. Ah, sí. No sé por qué hago esas cosas. Debo estar pensando. Da 191,27. Bueno, por supuesto que tienen que ser dólares, ¿no? Porque 191 pesos nos sale casi un colectivo. ¿No? Sí. Variante del problema. Con 2 decimales ya alcanza, ¿no? Sí, sí, porque son centavos, ¿sí? Variante. Si me hubiesen preguntado, averiguar las dimensiones del recipiente para que el costo sea mínimo, para que el costo de construcción sea mínimo. Igualamos la función a 141 y te va a dar A. ¿Cómo? Uy, toqué algo. ¿Cómo igualamos la función? A ver, ¿qué cambiaría? ¿Hasta acá harían lo mismo o no? ¿La función optimizar hubiese sido igualmente el costo? Sí, porque pregunta Sí, el la costo función mínimo. optimizar hubiese sido el costo. Hasta acá hubiésemos hecho lo mismo, pero cambia la respuesta, porque no me dice averiguar cuál es el costo mínimo. ¿Qué me dice que tengo que averiguar? Las dimensiones del recipiente para que ese costo sea mínimo. Entonces, hasta acá hubiésemos hecho lo mismo. Lo que cambia es esto. No me están pidiendo que calcule el costo mínimo, sino las dimensiones. Habría que reemplazar ese valor en las pequeñas ecuaciones que armamos en cada una de las partes Claro. El de la valor tabla. de A lo tendríamos. A sería 1.41 y como es una dimensión, tengo que leer en qué unidades me dieron los datos. Si me dice metros cuadrados, yo calculé, ven, el volumen en metro quiere decir que es en metros la dimensión. A, que es el valor del ancho, el ancho sería 1.41 metros. Después, L y H, conocíamos que había una relación, ¿se acuerdan? L, ¿qué era? 2 por 12 A, por claro. Entonces es 2 por 1.41. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8 metros. Y la altura, ¿se acuerdan que salía del volumen? La teníamos acá. La altura era 5 sobre A cuadrado. Entonces hago 5 dividido 1.41 al cuadrado. Y lo que me da en metros. Por eso les decimos, lean el problema. ¿Sí? Y la respuesta tiene que ser acorde a lo que me piden. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Fabián, Dale. ¿cuál vas a hacer? ¿Y querés que haga ese el del tronco u otro? No sé, se los dejo hecho acá, viste que yo te afané, si querés hacer Ay, el se del tronco, corta, Roxana, hacelo. no te escucho bien, no te escuché bien. ¿Cómo? Si querés hacer el del tronco, Espera que... hacelo. No, salgo y vuelvo a entrar porque... A ver, ahora, ¿me escuchás?
Yo te escucho perfecto, vos no me escuchabas a mí. Yo hasta recién sí te escuchaba bien. Después, ¿qué me decías? Si vos querés hacer el del tronco, hacelo. Yo les puse la solución acá. Si vos querés, No, yo decime diría vos que cuál hagas otro. otro. Qué sé yo, no. Elegí el que vos quieras. Yo no, No, como... mirá, yo los tengo todos hechos, así que no me da lo mismo. Yo por el tiempo que queda, a ver. Claro, aunque sí, después la clase que viene haremos alguno más. Claro, alguno más. A ver. Esperá que dejo de compartir, porque creo que no dejé de compartir yo, me parece. No me di cuenta. Ahí está. A ver. Bueno, acá hay otro del costo también. Este me parece un poquito difícil para hoy, por ahí. Sí, ¿Querés no. que le haga este geométrico? Por ahí Sí, la derivada hacé uno geométrico para ahí que está. tengan La las dos. derivada está un poquito compleja, pero miren, chicos, se los explico de acá. ¿Ustedes lo ven? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Leemos el problema. Dice, ¿cuál es la mayor área posible de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 5 centímetros? O sea, lo único que me da es la hipotenusa. Y me dice, con esa hipotenusa, ¿cuál es la mayor área posible en calcular, ¿no? En obtener, ¿sí? Obviamente que lo que me está pidiendo es buscar el máximo del área, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Bueno, entonces el área del triángulo, en el caso de un triángulo rectángulo, ven, acá escribí dibujé un triangulito rectángulo, el área es la base por la altura sobre 2 y la base y la altura coinciden con los catetos. Ojo, yo también podría dibujar al triángulo rectángulo así, este sería el ángulo recto, pero en realidad no me conviene, ¿no? Me conviene dibujarlo de esta manera, ¿sí? Pararlo así de esta manera, así tengo la base y la altura coincidiendo con los catetos del triángulo rectángulo, ¿no? En eso hay que ser un poquito más piola en dibujarlo o darle la vuelta, digamos, como para encontrarlo. Entonces, esta no es la derivada, es el acento de área. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Otra cosa, acá tanto la base como la altura están escritas como X e Y. Ustedes les pueden poner B y H, el nombre que quieren, digamos. Mientras que se noten el dibujo o pongan ustedes, escriban a qué llaman cada variable, no hay ningún problema. Ahora, fíjense que en todos los problemas va a pasar, o casi todos, va a pasar lo mismo. Yo tengo que buscar el máximo del área. ¿Y acá cuántas variables tenemos? Miren la primera ecuación nada más. ¿Cuántas variables tenemos? Tengo 2. No sé ni cuánto mide la base, ¿sí? Ni sé cuánto mide la altura. ¿Sí? No conozco ninguna de las dos. Entonces, como no sabemos todavía trabajar con funciones de más de una variable independiente, tengo que tratar de relacionar. Tengo que tratar de relacionar las dos. ¿Y cómo se relaciona la base y la altura en este triángulo rectángulo? ¿Cómo las puedo relacionar? La base y la altura. Si sé que la hipotenusa vale 5. Mediante el teorema de Pitágoras. Claro. ¿Qué le decía la esposa de Pitágoras a Pitágoras? Decir teorema, ¿o no? Y ahí lo tenés. El cuadrado de hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Exactamente. Eso le decía, ¿o no? Dale, viejo, decite el teorema. Y ahí lo tenés, ¿o no? Entonces, este teorema me relaciona en un triángulo rectángulo únicamente la relación justamente que hay entre los catetos. Y ahí tengo la expresión de los catetos con la hipotenusa. Y acá despejo cualquiera de los dos. O despejo la altura, como está despejada acá, o despejo la base. Como es un problema geométrico, X e Y, acá no tengo que ponerle módulos, porque X e Y representan medidas de la base y medidas de la altura, así que son valores positivos, por eso estoy tomando solamente el positivo. Eso es cuando Roxana decía, fíjense el contexto del problema, bueno, eso es lo que tengo que mirar. ¿Estamos? Y entonces, donde aparece la Y, pongo
raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado, que lo sacamos del teorema de Pitágoras. Hago sí este chiste de la esposa de Pitágoras porque hay una teoría de que el teorema era de la esposa de él, pero bueno, como pasó mucho tiempo y hay muy pocas cosas escritas, sobre todo de la secta de Pitágoras, entonces no se sabe El muy orden de bien. los factores no altera el producto. ¿Cómo? El orden de los factores no altera el Y producto. hoy en día está todo en discusión eso, ¿viste? Pero es altamente probable, porque se sabe que había, en la escuela pitagórica se sabe que había mujeres y hombres, no eran discriminatorios en ese sentido. Pero es probable que el teorema haya sido de algún discípulo de él o de la esposa de él, digamos. Me mandaron algo Algunos historiadores citan el nombre de la esposa. Yo no lo recuerdo en este momento, pero citan el nombre de la esposa. Es bastante interesante la escuela pitagórica, porque aparte había cosas secretas, como encontraron, como para la escuela pitagórica todo eran números, y los números eran los números enteros, ¿sí? Y encontraron la raíz cuadrada de 2, eso había que mantenerlo en secreto, y había hasta asesinatos entre ellos. Bueno, eso es para Real, después lo miran en el programa en el programa de Chimentos. Bueno, ¿cómo hago para hallar el extremo de esto? Porque yo lo que tengo que buscar, para qué valores el área se hace máximo, ¿no? ¿Cómo hago para encontrar punto crítico primero? ¿Qué dice el análisis matemático con respecto a los puntos críticos? ¿Qué tengo que hacer? Hay que derivar la función. Hay que y ver derivar. cuándo Y mirá pasa lo el que se cero. te va haciendo. Claro, miren lo que se va haciendo la derivada, ¿no? Porque es una función compuesta. Tengo un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la raíz cuadrada, ¿ven? ¿Sí? A ver, miren un poquito la derivada. Acá ya está hecha, digamos, es una facilidad, pero ¿alguna duda con la derivada? ¿Alguna duda? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer con la derivada? Buscar qué cosa para encontrar los puntos críticos. En este caso. ¿Igualarla a cuánto? A 0. A 0. Si yo igualo esta primera derivada a 0, de acá es difícil de despejar. Entonces saqué el común denominador, hice un trabajo algebraico, ¿sí? Que es donde la mayoría va a meter la pata, ¿sí? Igualé a 0 la primera derivada y encontré los valores que se llaman puntos críticos. En este caso estoy tomando solamente el positivo porque X, ¿qué representa para nosotros? ¿Qué está representando X en nosotros? La medida de la base. Entonces, otra vez, estoy tomando solamente el valor positivo. Con esto es suficiente. Miren que acá, recién Rosana lo dijo, y ojo con eso, llegan hasta acá y lo dejan ahí. ¿Con esto es suficiente para decir este es el valor que hace máximo el área? Hay que reemplazar en la función. No es suficiente eso, incluso que lo que vos decís. Si yo reemplazo en la función original, podría llegar a calcular cuál es el valor del área, pero con esto, ¿puedo asegurar que con este valor encontré el máximo? No, ¿O porque cómo lo es justifico? imposible máximo el punto crítico. Claro, Hay que usar uno de los criterios. claro, esa parte generalmente no sé por qué virus intrauniversitario, ¿sí? se lo saltean. O sea, con esto encontré el punto crítico. ¿Yo puedo asegurar que con esto tengo máximo o mínimo? La verdad que no. Aunque exista uno solo, ya no puedo asegurar que va a ser máximo o mínimo. Entonces, bueno, acá apliqué el criterio de la segunda derivada. Capaz que acá era más fácil hacer el criterio de los intervalos, ¿sí? Tengo que tomar para valores de x desde 0 para la derecha, ¿no? Y raíz de 25 medio, raíz de 12,5, bueno, no importa, suponete que está por ahí, y tomar dos intervalos, ¿sí? Los que están entre 0
y este número y los que son mayores de eso. Y ver el signo de la primera derivada, dónde crece y dónde decrece, si hay un cambio de crecimiento o no. Acá está hecho con la segunda derivada. O sea, la derivada se hizo bastante difícil. Después se achica bastante. Bueno, y una vez que tengo la segunda derivada, ¿qué tengo que hacer con este valor para saber si es máximo o si es mínimo? Reemplazarlo en la segunda derivada. Reemplazar, claro. Tomo este valor y lo sustituyo en la segunda derivada. Bueno, ven que escribí acá yo, mentira, yo no lo hice. Pero bueno, ven lo que está escrito acá, que es negativo. Si es negativo, es máximo para este valor. Y como lo que me pide es el área máxima, cuál es la mayor área, y para calcular el área yo necesito la base y la altura, con ese valor de X vine acá y obtuve el valor de Y, obtuve el valor de la altura. ¿Sí? Yo sé que lo estoy haciendo medio rápido, y miren qué ocurrió acá casualmente. ¿Qué pasa con la base y la altura? Son En iguales. este caso, son iguales. Bueno, eso suele ocurrir bastante. Suele ocurrir bastante. No lo puedo generalizar, pero suele pasar bastante. O sea, tengo un triángulo, rectángulo e isósceles, además, donde la base y la altura son iguales. Bueno, y después calculé el área, base por altura sobre 2. Y lo que me pide es esto. ¿Cuál es el área máxima? Y ahí está la respuesta. 12,5 centímetros cuadrados. Si quieren, no, 7,25 centímetros cuadrados. Si quieren, puedo escribirlo en decimal o la expresión así racional. Pero esto de acá para abajo generalmente es hay dos errores comunes que cometen acá. Uno es algebraico, que eso ya no es culpa nuestra, ¿sí? Adivinen de quién es la culpa. Y otro es que se olvidan de hacer la condición suficiente. En el ejercicio anterior del costo pasa lo mismo. Calculan el punto crítico y nos buscan dónde es un costo mínimo en ese caso, y entonces, bueno, el ejercicio no está bien, no es correcto. Yo ahora se los voy a subir, cuando termine la clase se los subo, la resolución, pero bueno, hay que ponerse a hacerlo, digamos, ¿no? No es una cuestión de mirarlo hecho nada más. No sé, Roxana, si querés que aclare algo más. Lo hice medio rápido, pero bueno. No, está bien, está perfecto. Chicos, ¿quieren preguntar algo? Profe, Sí. una pregunta media tonta. Si me pide al revés, la menor área, ¿cómo lo explicaría? Bueno, en el mismo ejercicio, ¿cuál es el área mínima? Encontramos un único punto crítico y vemos que este único punto crítico desencadena un área máxima. Entonces, no tengo área mínima. Esa es la respuesta. Porque existe uno Lo solo, mismo digamos. para hay un único punto crítico y ese único punto crítico garantiza un área máxima. No hay un valor que me garantice un área mínima. Lo mismo que para la anterior. Si bien era función costo y uno siempre busca el costo mínimo, ¿sí? Como tenías un solo punto crítico y ese punto crítico desencadenaba en un costo mínimo, bueno, es la respuesta. Pero si te pide cuál es el costo máximo, no hay un valor que te maximice el costo. Sí, entiendo. ¿Está? Sí. Pero puede ocurrir, ¿eh? Imagínate que acá hubiera tenido una ecuación que tenía dos soluciones viables, dos puntos críticos. ¿Sí? Puede ocurrir que los dos sean mínimos, que los dos sean máximos, o que uno sea de cada naturaleza. Bueno, tu respuesta tiene que ser acorde a lo que pida. ¿Está? Eso va a depender mucho de la función que estás estudiando, ¿no? Obviamente. Pero está bien, es pertinente tu pregunta, es correcta lo que estás diciendo. Perfecto, gracias. ¿Por qué? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no dejo de compartir. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, para la clase que viene, algún problema de optimización más vamos a hacer la clase que viene.
de los que tienen en el listado de la guía de trabajos prácticos, acá a ver, la guía. Hay ejercicios resueltos en miel también. Sí, hay muchos Están buenos, resueltos. algunos también explicados, chicos, así que... Sí. Bueno, sea, por ejemplo, uno de los que está resuelto es el 27, que para mí es medio difícil ese ejercicio. ¿Cuál es el de la canaleta? Sí. El de la canaleta, sí. Sí, Yo ese. de ese estilo no suelo tomar, digamos. Si incorporo un problema de optimización en el parcial, no suelo tomar de ese estilo. Soy más bien de tomar así con cuestiones geométricas o con cuestiones así de costo, de volumen. Fíjense, el del tanque cilíndrico, esos son clásicos. En el libro Sí. de Betina también está Ay, resuelto. sí. O sea, material tienen, chicos. Sí, por eso. Tienen que leerlos ustedes, practicar, tienen resueltos en miel algunos. Yo acá, el de la viga, el 23, se los dejo resuelto en papel. Y bueno, y tienen que practicar ustedes, ¿sí? Después, en todo caso, la clase que viene vemos si necesitamos reforzar algún otro problema de optimización. Hasta el 31 tendrían que intentar hacer de acá al miércoles de la continuación de lo que sería la unidad número 4. Y la clase que viene, la idea es terminar la unidad número 4. Así que el acelerador está puesto rápido, ¿sí? Porque la clase que viene tengo que dar concavidad, puntos de inflexión y estudio completo de función, que son temas grosos. Y ya te voy diciendo, Fabián, porque después me olvido de decirte que el lunes seguro vamos con Taylor. Bueno, le pido permiso a mi señora a ver si podemos ir con Taylor. Bueno, yo... Taylor, Swift Taylor, hay una Swift Si Taylor. se pone ¿no? celosa de Taylor, decirle que vas con McLaurin. Sí. Bueno, muy bien, chicos. A ver, detengo la grabación.